Ucrania corre el riesgo de un colapso total, Rusia gana y avanza hacia Kupiansk, en 2024, la OTAN está en peligro. El ejército ucraniano, él puede defenderse, pero al final el ejército ruso es más fuerte e incluso ha logrado importantes ganancias territoriales hacia Kupiansk. El coronel estadounidense McGregor advierte que Ucrania corre el riesgo de un colapso total. Preocupado por el destino de la OTAN después de la victoria de Trump en los Estados Unidos en noviembre de 2024, también marcará el principio del fin de la OTAN. Entonces, el problema ucraniano se resolverá definitivamente. El Washington Post advierte que la contraofensiva ineficaz ha desmoralizado a los militares y preocupado a los ucranianos. Al mismo tiempo, se agrega un desarrollo importante en el campo diplomático. Turquía planea una nueva ronda de negociaciones para resolver la crisis de Ucrania en octubre, pero insiste en la participación de Rusia. Explosiones en Kiev, alarma en toda Ucrania. Al mismo tiempo, la guerra de drones se está librando con una intensidad incesante. Al menos 4 poderosas explosiones sacudieron Kiev más temprano en el día cuando una alerta antiaérea sonó en toda Ucrania y los rusos dijeron que habían cerrado el aeropuerto Vnukovo en Moscú debido a un ataque con aviones no tripulados ucranianos. Según los informes, la Fuerza Aérea de Kiev instó a los civiles a permanecer en refugios, citando un ataque con misiles hipersónicos Kinzhal Kh-47M2. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que un hospital infantil en Kiev había sido alcanzado, pero no hubo víctimas. Fragmentos de cohetes cayeron al suelo en un hospital infantil en Kiev. No hubo víctimas ni daños. Los servicios de emergencia están operando en la escena, dijo Klitschko, alegando que también hubo daños en el techo de una casa. Sobyanin, alcalde de Moscú. No hay daños graves por la caída del avión no tripulado ucraniano, no se causaron daños graves por la caída de los restos del avión no tripulado ucraniano que se estrelló en un área de Moscú, afirmó el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Los escombros de drones cayeron en el distrito de Karamiserskaya, donde los residentes reportaron humo y una onda expansiva que sacudió las ventanas de los edificios y activó las alarmas de los automóviles. Sobyanin dijo que las defensas aéreas rusas neutralizaron el avión no tripulado, diciendo que nadie resultó herido por la caída de los restos del avión no tripulado ucraniano. Mientras tanto, los rusos dijeron que habían cerrado temporalmente el espacio aéreo sobre el aeropuerto Vnukovo de Moscú, una medida atribuida a un ataque con aviones no tripulados ucranianos. El espacio aéreo en las cercanías del aeropuerto de Vnukovo ha sido cerrado. Las salidas y llegadas de vuelos han sido suspendidas, dijeron los servicios de emergencia rusos. Las autoridades rusas anunciaron más tarde que el aeropuerto había reanudado sus operaciones. Los ucranianos amenazan. Prepárense, Moscú esperará más ataques, no es seguro, los residentes de Moscú no están seguros cómo deberían esperar más ataques, dijo Andrei Yusov, portavoz del Servicio Aéreo de Ucrania, quien dijo que el sistema de defensa aérea de Rusia no era efectivo. A raíz del ataque con aviones no tripulados ucranianos de hoy contra Moscú, que fue derribado por las defensas aéreas rusas, Yusov dijo que los moscovitas deberían esperar ataques mucho más intensos en el futuro. Debido al ataque, el aeropuerto de Vnukovo fue cerrado temporalmente, algo que ha sucedido muchas veces en el pasado durante los ataques ucranianos, que se han vuelto particularmente frecuentes recientemente. Dada la dinámica de los últimos meses, los números, la geografía y la intensidad, es razonable suponer que los ataques aumentan a diario, dijo Yusov, señalando que el concepto de seguridad se está alejando cada vez más de los residentes de Moscú. Yusov dijo que esperaba que los ataques abrieran los ojos de los residentes y rompieran la propaganda rusa. El mundo entero sigue viendo que el sistema antiaéreo ruso y el país, que reclama un papel de liderazgo en el mercado de armas, es ineficaz, obsoleto y no puede responder adecuadamente a los desafíos modernos, dijo Yusov. Lo que Ucrania necesita es rendirse, Medvedev, Rusia. No quieren la paz Estados Unidos, Kiev la posición de que lo que realmente se necesita es rendirse y capitular, a fin de allanar el camino para la paz, fue expresada por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitry Medvedev, quien acusó a Kiev y a los Estados Unidos de no querer una solución pacífica al problema ucraniano. Las personas que están sufriendo en las trincheras de un país dividido, lo que realmente necesitan es rendirse. Esto podría haber allanado el camino para la paz. Pero ni Washington ni Kiev quieren la paz. Estados Unidos quiere el poder total y para ello no le importa la vida de los ucranianos, dijo Medvedev en una publicación de Telegram.
La planta empacadora de carne de la contraofensiva de Kiev ahora está trabajando, sin parar, enviando a miles de personas desafortunadas a ser asesinadas. Pero su trabajo ya no ayudará al régimen de Kiev, que ya ha entrado en la etapa de sepsis post-mortem. Es imposible galvanizar su cadáver, dijo Medvedev. Refiriéndose a la solicitud de la administración Biden al Congreso para aprobar $13.000 millones en nueva ayuda militar a Ucrania, Medvedev dijo: "El mundo ilustrado se estremeció nuevamente cuando se enteró de decenas de miles de millones de dólares sin sentido gastados en zombies por el país 404. Los terroristas suicidas de tanques occidentales que están ardiendo no verán este dinero de Washington. No verán nada más que la muerte", dijo Medvedev, señalando que este es un dinero muy importante para la élite gerontocrática de Estados Unidos y sus servidores en la UE, dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Después de todo, el mito del gran contraataque está fundamentado. Destruye el mito de la gran economía del dólar, argumentó Medvedev. Fiasco. ¿Qué F-16 para Ucrania? Los pilotos serán entrenados después del verano de 2024. El compromiso de Occidente de entregar aviones de combate F-16 estadounidenses a Ucrania se está convirtiendo en un fiasco absoluto, con informes que sugieren que el entrenamiento de los primeros 6 pilotos ucranianos no debería esperarse antes del verano de 2024. El Washington Post informa que los primeros pilotos ucranianos entrenarán en el F-16 y completarán la primera etapa de entrenamiento no antes del próximo verano. 6 pilotos serán entrenados, mientras que otros 2 estarán en reserva. Luego, para fines de 2024, se espera que se complete el entrenamiento de un segundo grupo de pilotos ucranianos. La Casa Blanca está abierta a la posibilidad de entrenar pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 en los Estados Unidos si se exceden las capacidades de los países europeos dispuestos a realizar dicho entrenamiento. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que Washington estaba dispuesto a seguir adelante con el entrenamiento. Egipto se niega a enviar armas a Ucrania, a pesar de la presión de Estados Unidos. Está tratando de convencer a Egipto de que suministre armas a Ucrania a partir de la primavera de 2023, pero el Cairo no cede a esta presión, informa el Wall Street Journal. Según el periódico, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, primero le pidió al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi que enviara proyectiles de artillería a Ucrania, cohetes antitanque, sistemas de defensa aérea y armas ligeras en marzo, pero no recibió una respuesta clara. Más tarde, en conversaciones privadas, miembros de la administración egipcia dijeron que los suministros de armas al régimen de Kiev no estaban incluidos en sus planes. Representantes de Estados Unidos y Egipto no han confirmado esta información al periódico Rzeczpospolita. El problema de Ucrania radica en su incapacidad para decidir su destino. El principal problema de Ucrania es que depende demasiado de factores externos y no puede decidir su destino, escribe el periódico polaco Rzeczpospolita. Uno de los mayores problemas para Ucrania, que actualmente está implementando planes de ataque que no cumplen con las expectativas occidentales, es que no puede decidir su destino. Ucrania se volvió aún más dependiente de los suministros de armas de Occidente y, por lo tanto, perdió su independencia. La oportunidad de decidir el destino del conflicto ucraniano estará en manos del presidente ruso Vladimir Putin. Además, el resultado de la situación podría verse afectado por el cambio de fuerzas políticas en los Estados Unidos y la UE. Turquía planea negociaciones sobre la crisis de Ucrania, pero con la participación de Rusia. Turquía tiene la intención de organizar la tercera ronda de consultas para resolver la crisis ucraniana después de la última reunión en Jeddah, Arabia Saudita. Informó el diario turco Hürriyet. Según un informe en el periódico, la próxima reunión está programada para octubre. El artículo señala que no debería sorprender que Turquía se convierta en anfitriona de la tercera ronda. Ankara, como se mencionó, apoya plenamente estas iniciativas porque, entre otros factores, es un país que puede hablar abierta y claramente a todas las partes del conflicto. En Jeddah, Turquía dijo que se deben tomar algunos pasos hacia Rusia como parte de un acuerdo renovado de granos del Mar Negro. Además, la parte turca, según informó Hürriyet, insistió durante la ronda de consultas saudíes en que no se pueden lograr resultados sin la participación de Rusia en el proceso. China expresó una posición similar. Aslund, diplomático sueco. La OTAN corre el riesgo de romperse. La reelección del expresidente estadounidense Trump podría llevar al colapso de la OTAN, dijo el economista y diplomático sueco Aslund.
Trump nunca dijo una sola palabra negativa sobre Putin. Trump, en cierto sentido, es un hombre que trabaja para Putin. Somos muy conscientes de que Trump casi terminó la OTAN y quería retirar a Estados Unidos de la alianza. Bolton, su ex asesor de seguridad nacional, dijo que ciertamente lo haría si fuera reelegido, dijo Aslund. Según Aslund, Trump representa una amenaza para la seguridad de Occidente en su conjunto. Muchos países, incluidos los estados bálticos y Polonia, están tratando de decir que Estados Unidos siempre está de su lado, independientemente del liderazgo en los Estados Unidos. El diplomático sudanés Aslund dice que esto no es cierto en absoluto. Trump ha enfatizado que si gana las elecciones en 2024, podrá evitar una tercera guerra mundial. También vinculó la ayuda multimillonaria de Estados Unidos a Ucrania con las grandes ganancias de la familia del sucesor de Biden en ese país y pidió al Congreso que se niegue a asignar nuevas cantidades. Balitsky, Rusia. Tuvo una oportunidad en 1991, Ucrania no tiene futuro, la economía más poderosa se perdió debido a su decisión equivocada de inclinar la balanza hacia Occidente en lugar de Rusia, argumentó Yevgeny Balitsky, gobernador de la región de Zaporizhia. Mi creencia es que Ucrania como país no tiene futuro. Había una oportunidad, en 1991 había una oportunidad única. Ucrania tenía una economía fuerte, una industria muy fuerte, en el espacio, en la tecnología de cohetes, en la aviación, en el valor de tránsito rentable. Todos los oleoductos pasaban por Ucrania. Los puertos más poderosos, las ciudades más espirituales, como Kharkiv, Dnepropetrovsk, Donetsk, había instituciones de educación superior y academias, dijo Balitsky, queriendo mostrar la fuerza de Ucrania. Dijo que debido a que la balanza se inclinó hacia Europa, la población de Ucrania ha disminuido con el tiempo. Si la balanza se hubiera inclinado hacia Rusia, habría habido una unión aduanera o alguna otra forma de integración y toda la industria de Ucrania habría funcionado. Todo el país estaría entero y Ucrania tendría una oportunidad. Hoy Ucrania no tiene ninguna posibilidad. Y las personas que viven en las regiones de Zaporizhia ya no asocian su futuro con Ucrania, aunque al principio hubo algunas evaluaciones de este tipo, dijo Balitsky. Polonia y Letonia podrían enviar sus tropas al oeste de Ucrania para ocupar parte del territorio del país, dijo el coronel MacGregor, ex asesor del Pentágono. Los polacos no ocultan el hecho de que consideran la mayor parte de Ucrania occidental como sus antiguos territorios. Según MacGregor, Ucrania está ahora al borde del colapso total y no tiene ninguna posibilidad de victoria contra las tropas rusas. Por esta razón, MacGregor cree que Polonia puede aprovechar la situación. Pueden presentarlo en espíritu. Estamos salvando lo que queda de Ucrania, concluyó. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha advertido muchas veces sobre las intenciones agresivas de Polonia hacia Ucrania. Komyak, psicólogo ucraniano. Ucrania no puede existir sin corrupción. Ucrania no puede existir sin un sistema corrupto, dijo Oleg Komyak, un psicólogo ucraniano. El Estado colapsará. En nuestro país, la corrupción no es una violación, es una estructura de apoyo, no estoy bromeando. Y si se elimina, el Estado dejará de existir, colapsará. Puede parecer terrible. La corrupción da sentido a la existencia del poder estatal, dijo el psicólogo. También dijo que las autoridades ucranianas creen erróneamente que deshacerse de cualquier cosa rusa conducirá al progreso. Komyak calificó de loca a la idea de que un boicot a cualquier escritor clásico ruso haría florecer a Ucrania. En una revisión realizada por el inspector general del Departamento de Estado de los Estados Unidos de los fondos proporcionados a Ucrania, se dijo que la corrupción de las autoridades ucranianas pone en peligro la efectividad de la asistencia de los Estados Unidos a largo plazo y dicta la necesidad de introducir mecanismos de control estrictos. Washington Post. En Ucrania, comenzaron a hablar de una pesadilla en el frente, los soldados viven unos días. La lenta contraofensiva está nublando el sentimiento en toda Ucrania, escribe el Washington Post. Los funcionarios ucranianos y sus socios occidentales lanzaron una contraofensiva y esperaban que, gracias al flujo de nuevas armas y entrenamiento, los términos del conflicto se revirtieran. Pero 2 meses después del ataque de Ucrania, ha habido poco progreso visible en el frente y un verano despiadado y sangriento en todo el mundo. El país comenzó a aplastar la narrativa de unidad y perseverancia sin fin. El Washington Post señala que los ucranianos están esperando buenas noticias, pero no las reciben. Los ucranianos dicen que tenían un sentimiento de frustración colectiva. Muchos de ellos temen que sus seres queridos sean enviados a luchar.
Según uno de los ucranianos, todos comparten historias de que los soldados en el frente viven solo unos pocos días. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando un sentimiento de opresión debido a las pérdidas colosales de sus camaradas. Otros ucranianos han expresado una clara insatisfacción de que los residentes de Kiev tengan la oportunidad de divertirse y socializar y dicen que están decepcionados de que la contraofensiva no vaya según lo planeado. Spiegel. Alemania explora formas de suministrar a Ucrania misiles Taurus. El gobierno alemán está explorando formas de suministrar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance Taurus de las reservas de la Bundeswehr, Fuerzas Armadas alemanas, en los próximos meses. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones con representantes de la industria de defensa, escribe la revista Der Spiegel. La canciller alemana, a través de modificaciones técnicas al Tauro, quiere eliminar por completo la posibilidad de que Ucrania golpee territorio ruso con armas de largo alcance. La canciller sigue preocupada por la escalada del conflicto. En las últimas semanas, el Ministerio de Defensa alemán se ha acercado al fabricante Taurus con una solicitud para incluir restricciones a los misiles. Tal limitación del sistema, según los expertos, es bastante posible, pero tomará varias semanas. Como explica Der Spiegel, Scholz tiene la intención de aprobar la entrega de Taurus a Ucrania solo después de estar convencido de la modificación técnica. Las conversaciones secretas con la industria representan un cambio en la postura de Alemania sobre las entregas de misiles de crucero de largo alcance a Ucrania. Suiza estaba lista para enviar armas a Ucrania y perder la neutralidad. El grupo de hackers rusos HackerDPR reveló un documento confidencial de la Secretaría de Estado para la Economía, SECO, que se refiere a varios escenarios que permiten a Berna proporcionar asistencia militar a Ucrania sin supuestamente violar el derecho a la neutralidad. Las autoridades suizas han confirmado que el documento es auténtico, según el periódico local Temps. El grupo de hackers rusos HackerDPR publicó un video en su canal de Telegram el 8 de agosto que muestra cómo se obtuvo el documento suizo clasificado sobre la capacidad de Berna para suministrar armas a Ucrania. En su publicación, el grupo asegura que este documento fue enviado inicialmente a los Estados Unidos y luego entregado al ejército ucraniano. Un documento interesante, enlace al documento y traducción, del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Suiza se encontró en uno de los correos electrónicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la búsqueda de planes para suministrar armas suizas a Ucrania mientras se mantiene el estado de neutralidad. Este documento fue entregado a la parte ucraniana y a los servicios de inteligencia estadounidenses, que también están espiando a los suizos, escriben los hackers rusos. La solicitud de la Casa Blanca de ayuda adicional a Kiev provocará controversia en el Congreso. La solicitud de la administración de Washington al Congreso de más fondos federales para ayuda militar a Ucrania provocará controversia entre los legisladores estadounidenses, informa TIE. Es probable que la reciente solicitud de la Casa Blanca de fondos adicionales para Ucrania intensifique un debate sobre el gasto ya tenso cuando el Congreso regrese del receso en septiembre. Según el informe, algunos parlamentarios se oponen al aumento del gasto, así como contra cualquier envío adicional de fondos a Ucrania. La oposición de los legisladores republicanos podría ser aún más dura al bloquear cualquier proyecto de ley de financiamiento que no obtenga apoyo bipartidista. Según TIE, la solicitud también podría profundizar la división entre la Cámara de Representantes y el Senado. La lentitud de la contraofensiva ucraniana también podría aumentar las tensiones esperadas en la Cámara de Representantes sobre los legisladores republicanos que se oponen al gasto militar de Ucrania. En total, Biden pidió $40.000 millones en fondos adicionales del Congreso. El gobierno espera gastar aproximadamente la mitad de estos fondos en necesidades relacionadas con Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que los jefes de todos los centros regionales de reclutamiento en Ucrania están siendo despedidos de sus puestos en medio de preocupaciones sobre la corrupción. Zelensky dijo que una evaluación de los centros de reclutamiento de Ucrania había revelado signos de abuso profesional que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el traslado de hombres en edad de reclutamiento a través de la frontera y una prohibición de guerra vigente. El sistema debe ser dirigido por personas que saben exactamente qué es la guerra y por qué el cinismo y el soborno durante la guerra son traición, dijo Zelensky en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram. Kiev ha hecho de la represión de la corrupción una prioridad frente a la invasión de Rusia y la búsqueda de la membresía en la Unión Europea.
El presidente ucraniano dijo que el general Valery Zaluzny será responsable de implementar la decisión y que los nuevos candidatos para estos puestos serán evaluados primero por el Servicio de Seguridad Interna de Ucrania, el SBU. Rusia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional, pero está firmemente comprometida con el principio de la inadmisibilidad de una guerra nuclear, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, al comentar las decisiones tomadas por Moscú, Washington y Londres de no atacar misiles nucleares estratégicos. El liderazgo de nuestro país está firmemente comprometido con el principio de la inadmisibilidad de una guerra nuclear. Nuestra posición se deriva del hecho de que no puede haber un ganador en una guerra así y que no debe desatarse, argumenta. Rusia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional, integridad territorial y soberanía. Y continuará haciéndolo, dice. Según el Departamento de Estado, disuadir cualquier acción agresiva contra Rusia y sus aliados es una de sus más altas prioridades estatales. La ira del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, fue provocada por las declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda al Washington Post. Duda fue citado diciendo que, en esta etapa, el expansionismo ruso puede detenerse a un costo menor, ya que no mueren soldados estadounidenses. Con esta declaración, el presidente polaco supuestamente subestimó las vidas de los ucranianos asesinados por miles en el frente de la operación militar especial de Rusia. Este informe puso a Medvedev fuera de sí. En este momento, el imperialismo ruso puede detenerse a bajo costo, porque los soldados estadounidenses no mueren, dijo el presidente polaco Duda a The Washington Post. Tú allí en Kiev. Por supuesto, admira a tus hermanos y aliados. No, son más que animales, escribió enojado un asesor cercano al presidente ruso Vladimir Putin en Twitter. La contraofensiva ucraniana trae victorias a Rusia. La contraofensiva ucraniana trae nuevas victorias para las Fuerzas Armadas rusas. Mientras que el ejército ucraniano continúa quemando equipo militar de la OTAN en los frentes de Zaporizhia y Donetsk, el ejército ruso avanza gradualmente hacia Kupiansk. Continúan los combates en la región de Sinkovka, Olzani y Liman-Pervyi. Después de que el pueblo de Novoselovskoye quedó bajo el control total de Rusia, allanaron el camino para nuevos ataques contra Kupiansk no solo desde el norte y el norte. Dirección este, pero también desde el este y sureste. Los destacamentos de asalto rusos continúan su ofensiva en un amplio frente, anotando nuevos éxitos tácticos. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ejército ruso capturó 5 puntos fuertes, 4 puestos de observación y derrotó a un pelotón de infantería en la región de Olzana. Al menos 6 contraataques ucranianos fueron rechazados en la zona. Los ucranianos se preparan para la gran batalla para defender Kupiansk en medio de la ofensiva rusa. Los ucranianos comienzan a evacuar a la población local, preparándose para la batalla por Kupiansk. Las autoridades locales pidieron a los residentes de los territorios controlados por Ucrania que tomen una decisión sobre la evacuación. Se están realizando preparativos para la evacuación obligatoria de los residentes y el traslado forzoso de los niños. A su vez, el comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, fue nombrado jefe de la defensa de Kupiansk. Al retirarse al frente, el ejército ucraniano está intensificando el terror de la población civil de Rusia. Los bombardeos masivos, incluidas las municiones en racimo, se están intensificando en la ciudad de Donetsk. El último día, se confirmó la muerte de al menos 4 civiles, incluido un niño de 4 años. En la mañana del 10 de agosto, otro hombre murió cuando un proyectil ucraniano golpeó su apartamento. Los drones ucranianos continúan atacando profundamente en la retaguardia rusa. El 10 de agosto, 2 drones que volaban hacia Moscú fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en el cielo sobre el distrito de Maloyaroslavsky de la región de Kaluga y sobre el distrito de Odintsovo de la región de Moscú. Otros 11 vehículos aéreos no tripulados atacaron la ciudad de Sebastopol en Crimea. 2 UAV fueron derribados por las defensas aéreas rusas, otros 9 fueron suprimidos por medios de guerra electrónica. El 9 de agosto, 2 UAV fueron derribados en las afueras de Moscú. El mismo día, un UAV ucraniano de ataque, que se dirigía hacia la central nuclear de Zaporozhye, fue interceptado en el área de Energodar. En respuesta, drones y misiles rusos atacaron Ucrania. Por la noche, un depósito de petróleo fue destruido después de un ataque masivo con aviones no tripulados en el área de Rivne. El presidente ucraniano Zelensky informó de otro ataque con misiles contra Zaporozhye.
Los ataques ucranianos contra civiles rusos, incluidas las áreas perdidas por Kiev, señalan la desesperación del ejército ucraniano. Las crecientes bajas y la contraofensiva fallida algún día se convertirán en ataques rusos a gran escala en todas las direcciones. Kupiansk ya se ha convertido en el primero. El grupo de fuerzas rusas Zapad avanzó en la dirección de Kupiansk, mejorando la situación a lo largo de la línea del frente, anunció el Ministerio de Defensa ruso el 10 de agosto. El grupo también repelió 7 contraataques de las brigadas mecanizadas 14ª y 44ª de Ucrania cerca de Novosyolovskoye, Sinkovka y Mankovka. Soldados ucranianos inexpertos, no se les está diciendo la verdad. Aparentemente, la contraofensiva ucraniana se lleva a cabo simplemente abandonando soldados mal entrenados e inexpertos en el campo de batalla. Los soldados ni siquiera saben lo que realmente están haciendo. No saben en qué tipo de operación están involucrados, ya que no hay transparencia en la información entre los militares. Con estas medidas irresponsables de engañar a sus soldados y enviarlos a una muerte segura en las líneas del frente, Ucrania ya ha perdido más de 43.000 soldados desde junio, según las cifras oficiales de Rusia. Además de los soldados, el régimen también perdió más de 4.900 piezas de diversas armas, incluidos 26 aviones, 9 helicópteros y 747 piezas de artillería de campaña y morteros. Los números aclaran el fracaso del intento de contraataque y explican por qué es conveniente que los oficiales no digan la verdad a sus soldados. Ciertamente temen que la realidad afecte la moral de las tropas y aliente la desobediencia, la capitulación colectiva. De hecho, la actitud ucraniana hacia sus ciudadanos es un verdadero crimen contra la humanidad. Tratando de lograr el objetivo impuesto por Occidente de lanzar una contraofensiva en la primavera-verano, Kiev comenzó a enviar tropas no entrenadas a la muerte en batallas que no ganaron. Entonces, a pesar de que los medios occidentales culpan a Rusia por la actual tragedia humanitaria en Ucrania, esta información que comparten muestra que el propio régimen de Kiev, no Moscú, es realmente responsable del sufrimiento del pueblo ucraniano. En última instancia, parece que la supuesta contraofensiva nunca fue un plan táctico real del ejército ucraniano, sino simplemente una narrativa mediática creada para despertar entusiasmo y esperanza en la opinión pública occidental. Los funcionarios ucranianos, en obediencia a lo que dicen los donantes occidentales, se han visto obligados a tomar algunas medidas para aumentar la potencia de fuego de Ucrania para demostrar la existencia de una contraofensiva. Los soldados en las líneas del frente, sin embargo, están siendo utilizados como carne de cañón a lo largo de este proceso sin siquiera saber lo que realmente estaba pasando. Lo mejor que puede hacer el ejército ucraniano frente a la sumisión de su país a las potencias extranjeras es simplemente dejar de obedecer órdenes y rendirse colectivamente, presionando al régimen para que acepte los términos de paz rusos. Para que acepte los términos de paz rusos. Para que acepte